Dentro de la misma octava de conciencia, dentro de la misma banda de conciencia, por decirlo de algún modo, se mueven distintas inteligencias, distintos niveles de inteligencia, distintas razas, distintas personas, se mueven dentro de la misma octava de conciencia, pero con niveles de conocimiento, de experiencia y de madurez distinta. En el video anterior hablábamos de la posibilidad futura de que el ser humano trascienda este planeta y comience y lleve su vida a otros planetas. Si proyectamos la evolución tecnológica, la evolución de los descubrimientos científicos, en 100, 200, 500 años esto es totalmente posible, mucho antes inclusive. Del mismo modo que el ser humano, otras razas ya han logrado estos niveles de inteligencia, de descubrimiento de conocimientos, y han logrado trascender sus planetas y han ido más allá. Nosotros somos descendencia de esos seres. También decía en el video anterior que existe un nivel vertical de evolución que son las distintas octavas de conciencia. Es decir, un nivel transversal, un corte transversal, donde hay expresiones de vida que se mueven en octavas de conciencia distintas. Vamos a plantear en este video la siguiente idea para el análisis de ustedes. Dentro de la misma octava de conciencia se mueven distintas razas, distintas expresiones de vida en distintos niveles de inteligencia conforme a su antigüedad, conforme al nivel de descubrimientos y de avance tecnológico, etc. Estas razas, mientras se van desplazando dentro de la misma banda de conciencia, individuos de esta raza van ascendiendo a otras octavas de conciencia. Es decir, imagínense que estas razas, como un conjunto, como una manada, por decirlo de algún modo, se va moviendo a través de las experiencias de vida, van cosechando nuevos descubrimientos, nuevo conocimiento, van haciéndose más inteligentes y sofisticados en la manera en que resuelven las razones de siempre, pero mientras ocurre todo esto, hay individuos que ascienden a otros niveles de conciencia. Pero esos individuos que ascienden a otros niveles de conciencia no pierden relación con esta manada. Son emergentes de esta manifestación o de esta raza. Queda un vínculo entre estos seres que ascendieron a otras octavas de conciencia y la manada que se sigue, o el grupo o su raza, que se sigue moviendo en la misma octava de conciencia. Estos seres que van ascendiendo actúan luego como maestros, como guías, como supervisores, etc. Acompañan, asisten a la raza de la cual han emergido, han ascendido, en su proceso de evolución. Mientras la humanidad se va desplazando dentro de la octava de conciencia de tercera y cuarta dimensión, hay seres humanos que han ascendido. Hay seres humanos que han logrado trascender esta octava de conciencia. Estos son maestros ascendidos, guías, etc. Pero como nosotros como especie somos descendencia de otras razas que no tienen origen en este planeta, nosotros tenemos vínculo con seres ascendidos que han ascendido a otra octava de conciencia, pero que no son terrenales, por decirlo de una manera, sino que tienen que ver con nuestro pasado estelar, con nuestros ancestros estelares. La Tierra y la constitución de la raza humana actual surge de la interacción de varias razas. Estas razas no tienen origen. Lo importante es que estas razas llegaron a este planeta, se han asentado aquí, eran razas remanentes de otras razas, es decir, eran razas que no vino la totalidad, sino que vino un remanente de esa raza. Nosotros estamos ahora en el umbral de un salto cuántico, de un
de una nueva era o del fin de una era, en fin, de una ascensión planetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el planeta va a cambiar de octava de conciencia. Va a salir de la octava, o está saliendo de la octava de conciencia en la que estamos y pasa a una nueva. Por lo tanto, va a permanecer en él todo lo que resuene en esa nueva octava de conciencia. Todo lo que no resuena va a tener que ser conducido a otros sitios en los cuales pueda continuar su proceso evolutivo. Es decir, que va a haber una separación, una división dentro de la misma especie humana. Algunos irán por un lado, otros irán por otro, por decirlo de una manera bien lineal y concreta. Sigue un vínculo entre estos dos grupos. Sigue habiendo una relación. ¿Comprenden? Estos van a obrar como una especie de hermanos mayores de los otros, de guías, de maestros ascendidos. Las razas que componen a la especie humana actual tienen sus vínculos con los miembros de su propia raza que han dado el salto a las siguientes octavas de conciencia. Y es por eso que ustedes verán que en las historias de cada raza hay guías, maestros, profetas, ángeles, arcángeles particulares de cada raza. Hay historias, mitología, hay un pasado específico de cada raza, que habla de su origen, que habla de su historia. Esto mismo que ha sucedido aquí va a volver a suceder. Esto mismo que ha traído a estas razas a este planeta va a suceder ahora. Es decir, va a haber una parte de la humanidad que va a estar compuesta por seres de estas razas que han venido, que van a dar el salto hacia la siguiente octava de conciencia y se van a encontrar, por decirlo de algún modo, con los seres de su misma raza originaria, y si quieren de su planeta, que han dado oportunamente ese salto, y van a haber otros seres, que es el remanente de la humanidad actual, que va a continuar el proceso de la tercera dimensión hasta el siguiente salto, y así, entonces. Pero ¿qué pasa? Estos seres que van a continuar el proceso de la tercera dimensión, es decir, los que no dan el salto a la siguiente octava de conciencia, sino que se siguen moviendo en la misma octava de conciencia, se van a encontrar con otras razas en su misma octava de conciencia. Y es ahí donde viene lo que yo les explicaba en el video anterior, donde el hombre, el ser humano, va a ser empujado del planeta a través de viajes estelares, a través de portales dimensionales, y vamos a empezar a convivir con otras razas en la misma octava de conciencia, con distintos niveles de inteligencia. Y va a continuar la famosa lucha, la rivalidad, la guerra, la imposición del poder de unos sobre otros, lo mismo que ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Para los que conocen la historia de Atlántida, van a comprender o recordar lo que les digo. Atlántida convergieron estas razas, trataron de imponer cada una su criterio, su poder, su forma de ver las cosas. Vino la lucha, vino la separación, vino la caída. La raza humana actual es un compendio de razas y el resultado de la cruza de estas razas que tienen origen en otros planetas. Razas que son el remanente de sus razas originarias y que han llegado a este lugar para continuar su senda evolutiva. Estas razas tienen vínculos con seres que han dado el salto a la siguiente octava de conciencia, que se han convertido en sus guías, en sus ángeles, en sus maestros ascendidos, etc. Estas razas tienen sus historias específicas y particulares. Pero ahora existe una nueva raza, que es la raza humana, que es la unión de todas estas razas, que es la convergencia de todas estas razas. La especie humana tiene entonces la asistencia de maestros, de guías, de supervisores, que nos asisten, que nos ayudan. Llamamos a estas vinculaciones o a estos vínculos nuestra familia estelar. Nuestra familia estelar son entonces seres con los cuales tenemos vinculación genética
pero que han continuado su senda evolutiva en otros sitios, no solo en otra octava de conciencia, los que han ascendido, sino que en otros planetas. Es como si una persona viajara por distintos países del mundo y tuviera familia o dejara descendencia en distintos países del mundo. Luego esos hijos de esta persona se encontraran, se conocieran, siendo todos hijos del mismo padre, por ejemplo. Existe una vinculación. Entonces lo mismo nos sucede a nosotros. Tenemos una vinculación estelar con seres que continúan en la misma octava de conciencia, en distintos niveles de inteligencia. Y tenemos una vinculación con seres que han trascendido la octava de conciencia, que han ascendido a nuevas octavas de conciencia, que son nuestros guías y maestros ascendidos, ángeles, etc. Seres de luz que nos acompañan o hermanos de luz que nos acompañan. Lo que hoy es la raza humana, que nosotros lo consideramos como algo homogéneo, no lo es. Esto está claro, está a la vista. Es una heterogeneidad que compone una unidad. Una heterogeneidad porque tiene orígenes, la raza humana actual tiene orígenes estelares distintos. De esos orígenes estelares distintos surgen vínculos estelares, nuestra familia estelar. Ustedes habrán escuchado que muchas personas dicen ser pleyadianos, arcturianos, sirianos, en fin. Tenemos distintos orígenes estelares, marcianos. Vamos a suponer que la gente que vino de Marte en su momento, que fueron los que no dieron el salto cuántico, Marte es un planeta que dio su salto cuántico. Hay personas que no, dentro de ese grupo, esa raza de gente de Marte, marcianos, que no lo lograron. Entonces, al perder resonancia con la nueva octava de conciencia del planeta, tuvieron que ser quitados de ahí, fueron trasladados a un lugar donde tuvieran resonancia. Vinieron a la Tierra. Este grupo que viene a la Tierra no pierde vinculación con los que sí dieron el salto a la siguiente octava de conciencia en su planeta. ¿Comprenden? No pierden vinculación. Continúan su senda evolutiva en el planeta Tierra en este caso. Pero a su vez entablan nuevos vínculos en el planeta Tierra, porque se empiezan a mezclar con otras razas, y surge una descendencia de esta mezcla. Esta descendencia tiene vínculo entonces con sus ancestros de Marte y con ancestros de otros sitios. Y así se compone la riqueza de la raza humana también, de las distintas combinaciones genéticas, lo cual permite el anclaje de niveles de conciencia. Ahora, la raza humana va a dar un siguiente salto. El planeta Tierra, Gaia, va a pasar o está pasando a la siguiente octava de conciencia, lo cual va a significar un nuevo corte. Unos van a continuar en la resonancia con el planeta y otros no. Esos que no van a ser un nuevo remanente que va a ser impulsado a ir a otros sitios, en los cuales se van a encontrar, el ser humano se va a encontrar con otras razas. Y así continúa el proceso de la dinámica evolutiva. Nosotros estamos parados en una milésima de segundo del tiempo evolutivo, mucho menos inclusive. O sea, nuestra visión está muy acotada a un momento muy pequeñito. Por eso nos cuesta tanto entender esta dinámica, y es necesario para entender esto que digo, que nos abstraigamos un poco y tratemos de ver toda la película, y no este momentito chiquito. Veamos toda la película, toda la dinámica, para entender entonces nuestro lugar en este momento de la historia. Esta es la vinculación que tenemos con otros seres, los seres llamados extraterrestres, nuestra familia estelar, que se mueve en la misma octava de conciencia, pero con niveles de inteligencia y tecnología mucho mayores, y nuestro vínculo con seres de luz, que le llamamos, que son los mismos vínculos, por decirlo así, carnales, pero con seres que han ascendido a distintas octavas de conciencia. Por ende, ya no estamos en la misma octava de conciencia. Ya no es un tema de distinción tecnológica o de inteligencia, o de conocimiento fáctico, sino que están en distintos niveles de resonancia, en distintas octavas de conciencia. Pero tenemos con los dos vínculos. Y si vamos al origen de todo esto, en realidad todos tenemos vínculos con todos. Por eso decimos todos somos uno, porque venimos todos de la misma fuente. Pero por supuesto hay vínculos que son muchos más cercanos que otros. Recordemos que somos semillas de conciencia en pleno proceso de germinación.
de crecimiento, evolución. Somos una singularidad, un estado de conciencia, un estado mental que utiliza las distintas encarnaciones, los distintos escenarios de realidad para conseguir los estímulos que van activando los aspectos en este proceso de maduración. Así como la semilla necesita los estímulos del sol, de la humedad del suelo, etcétera, para activar el proceso de germinación y transformarse en el árbol que está destinado a ser, nosotros como semillas de conciencia buscamos a través de las experiencias de vida en los planetas, etcétera, las experiencias que nos dan los estímulos que necesitamos para activar los distintos aspectos que nos van transformando hacia la máxima expresión del ser que cada uno es. Y de estas experiencias de vida surgen los condicionamientos y las características propias. Es decir, el ser humano de Gaia, de la Tierra, es la personificación característica de la vida de tercera y cuarta dimensión en la Tierra. Nuestros vínculos genéticos estelares con otros seres que han continuado en otros planetas su experiencia, si bien partimos del mismo origen planetario, estos seres pueden ser distintos a nosotros, físicamente, en conocimientos, en tecnologías, porque ellos han asumido la característica propia para su octava de conciencia, aunque sea la misma que la nuestra, pero que es característica propia del planeta en el cual han continuado la senda evolutiva. Imagínate que si dentro del mismo planeta hay tantas diferencias de aspecto, por los distintos regímenes alimenticios, por los distintos climas, por la altura. Imagínate que en otros planetas, aún dentro de la misma octava de conciencia, las diferencias físicas o de expresión física, aún estando dentro de la misma octava de conciencia, van a ser aún mayores, van a ser más características de estos planetas. Por eso existen diferencias de aspecto tan significativas, aún habiendo una vinculación genética muy importante entre nosotros o entre distintas razas de esta humanidad con otras razas de otros planetas. Pero más importante que la genética, que lo físico, dado que lo físico es la expresión del planeta, lo más importante es la vinculación que se da en la conciencia. Desde la conciencia y como semillas de conciencia, provenimos todos de la misma fuente. Somos todos semillas del mismo árbol de la vida, que han sido sembradas en distintos jardines. Y hemos adoptado la cualidad de cada jardín, pero la esencia es la misma. Entonces, tenemos una vinculación con otras semillas de conciencia, que han sido sembradas en el mismo jardín que fuimos sembrados nosotros, es decir, nuestra familia estelar, nuestro origen estelar, pero que han tomado caminos distintos. Y tenemos vinculación con todas las semillas de conciencia que existen porque provenimos del mismo árbol de la vida, aunque hayamos sido sembrados todas en distintos jardines.